es traído a ustedes gracias a Epson, un aliado de Disruptivo y de todos los emprendedores. Tuve la gran oportunidad de hablar con Mario Pedreros, director regional de Epson para México, del cual aprendí mucho. Tendremos fragmentos de la conversación con Mario a la mitad de este y los próximos episodios de Disruptivo. No te los puedes perder. Epson, exceed your vision. Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy, siempre digo que el día de hoy estoy muy contento porque tenemos a alguien muy chingón en el programa, pero el día de hoy estoy extra contento porque tenemos a un emprendedor que trae una trayectoria increíble y además les voy a decir una cosa, muero de ganas de entrevistarlo hace varios años y por mi culpa, no por la de él, porque él siempre ha tenido la exposición, no lo habíamos podido entrevistar, pero el día de hoy ya estamos acá conectados y vamos a hablar de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar con Ejido Verde, con Sean Paul, que es el fundador de Ejido Verde, una empresa que se dedica a la producción de resina de pino y a los diferentes materiales que pueden venir de los árboles, ¿no? Pero lo hace de una manera regenerativa, lo hace de una manera sostenible. Y bueno, vamos a aprender muchísimo, vamos a aprender sobre la industria maderera, vamos a aprender sobre su trayectoria. No se lo pierdan porque esta entrevista de verdad, no lo he entrevistado todavía, pero sé que va a ser una de las que más vamos a aprender, al menos en los últimos años aquí en Disruptivo. Así que no se despeguen de este súper episodio especial con el equipo de Ejido Verde. Pues ahora sí, estamos acá conectados. Sean Paul, ¿cómo estás? Excelente, qué gusto. Me encanta tenerte por acá. Oye, cuéntanos desde dónde estás conectado, porque no estás en la Ciudad de México. No, aquí estamos entrando a la entrevista desde la oficina de Ejido Verde en Morelia, Michoacán. Buenísimo. Oye, ahorita me vas a platicar más adelante por qué estás en Morelia, qué hacen ustedes por allá. Pero vamos a empezar directo a hablar del tema de la razón de ser Ejido Verde. La gente que nos ha escuchado las últimas entrevistas con Leaks, con Ecolana, pues ya ha visto que hemos ido cambiándole un poquito el formato para actualizar el podcast. Entonces, más allá de preguntarte directo qué es Ejido Verde, primero quiero preguntarte un poco sobre la problemática, el contexto en el que se crea Ejido Verde. ¿Por qué tú decidiste crear una empresa que haga lo que haces, que ahorita nos vas a contar? Cuéntanos el problema, cuéntanos el reto al que nos estamos enfrentando hoy como sociedad que atienden ustedes. Con mucho gusto. Mira, aquí estamos en Ejido Verde atendiendo una dinámica que se enfoque en Michoacán, que es un estado de México que hace 100 años todo fue bosque. Y en este bosque vivía comunidades forestales y en gran parte pueblos indígenas y el pueblo purupecha que tienen una práctica milenaria conviviendo con sus bosques. Una de esas convivencias es extraer la resina del pino para usos. Los usos más comunes, ancestrales, tradicionales, locales son para fines medicinales y para los barcos de madera para que se ponen flotantes. Después, en más o menos 1910, establezcan la primera industria de resina que comienza a comprar la resina de las comunidades indígenas e ejidos de Michoacán y transformar esa resina a productos que venden. En ese tiempo empezaron vendiendo a Europa y ya todo el siglo pasado va desarrollando, creciendo la industria resinera de México con su enfoque aquí en Michoacán. Y siempre me preguntan, como yo pregunté cuando entré con esto, ¿para qué usan la resina? Y lo interesante, fascinante de resina, todas las personas de todo el mundo usan productos con poco de resina todos los días. Es decir, nunca he pensado como un pluma pega la tinta al papel, es la resina. Uno usa esos famosos post-its, ¿no? Post-it, ¿cómo pega? Resina. El tinta en el pavimento que dura, ¿no? El amarillo, blanco, ¿cómo pega el pavimento? Resina. El masking tape, cinta adhesiva, la pintura. Hoy en la industria moderna usamos en alimentos Gatorade y se usan resina en 4 formas. Chicle, en un tercer parte contenido resina. Es decir, hoy en la industria mundial usamos resina en cientos de aplicaciones comerciales y aquí en Michoacán la industria ha desarrollado productos hechos con resina, derivados, que hoy se exportan, comercializan en 20 países en 12 industrias. Qué interesante esto. Y de repente volteo a ver, además mi escritorio está lleno de cosas
por todos lados. Y entonces empiezo a ver y a pensar, pues, qué tanta resina tengo yo alrededor, ¿no? Sin saberlo. Los muebles. Los muebles, por ejemplo, estos, ¿no? Que son de MDF. Libros. Y ahora, esto me lleva a pensar, yo creo que hay muchos productos o muchos materiales como la resina que no conocemos, que no son tangibles, porque no tienes la resina aquí, sino es un componente. Y cuando se usan en tan grandes cantidades, normalmente no es sostenible. La producción, no hay suficiente capacidad de que el planeta lo produzca de una manera al ritmo al que nosotros lo consumimos. Entonces, o sea, la extracción de estos materiales suele generar impacto negativo, suele generar, por ejemplo, acá pues viene de los pinos. Entonces, asumo que vendrá también un problema de deforestación, de maltrato de la tierra. Cuéntanos un poco, ahorita vamos a ver cómo lo resuelve Ejido Verde, pero cuéntanos un poco el hecho de que es un producto tan consumible, tan utilizado, pues qué problemas genera su extracción, su sobreexplotación, que seguramente es la realidad. No creo estarme equivocando con esto, ¿no? Mira, el problema mayor para la industria resinera es la deforestación. Entonces podemos decir aquí en Michoacán en los últimos 80 años, con la tala ilegal, legal, una tala constante, ya hay un tercer parte de la resina hoy que existía hace 80 años. Es decir, por perder los bosques, estamos perdiendo la materia prima por la industria resinera. Y con esto se pierde empleo. Y la industria resinera de México es muy pequeño comparado con lo que existía hace 60 años. Entonces, viendo esa tendencia, que tristemente pérdida de bosques en Michoacán no es el único caso de México ni del mundo, pero una consecuencia de la pérdida de bosques a nivel mundial, estamos perdiendo la fuente de materia prima para toda la industria de química de pino, donde entra la tema resina. Entonces, más o menos en 2009 es una empresa, la industria resinera aquí en Michoacán, en su mayor es mexicano, son empresas, familias, ¿no? De empresas privadas grandes, de 3 generaciones tiene esta empresa. Es un grupo mexicano que lleva 3 generaciones comprando resina de los bosques naturales, transformándolo, exportándolo. Y ellos con cuenta, perdiendo su materia prima, empiezan en 2009 hablando con las comunidades forestales. ¿Qué tal si empezamos a plantar árboles? Porque estamos perdiendo la materia prima. Y en esos tiempos la industria empezó con las comunidades. Empezó con una comunidad famosa, Charán, comunidad indígena San Francisco Charán, pueblo indígena importante en Michoacán. Y empiezan regalando los árboles, donándolo. ¿Quién quiere sembrar? Aquí está. Y ahí fue la primera experiencia. No funcionó. Todos los árboles donados se mueren porque la gente no lo cuida. No hay una valorización por las cosas regaladas. No hay una cultura, ¿no? Por supuesto. Porque es algo que siempre ha estado. Ahorita que estabas hablando tú ahorita regresamos a los inicios de Ejido Verde, pero ahorita que estabas hablando de la deforestación como problemática, definitivamente afecta a la industria, pero también afecta a toda la gente que depende directa e indirectamente de la industria. Hay un impacto medioambiental importantísimo, la producción de oxígeno, el consumo de CO2 que hacen los árboles, la pérdida de hábitat para los animales. Quizá ahorita entramos un poquito más en esto, pero a las comunidades forestales, porque pues nos dices que hace 100 años el estado de Michoacán era totalmente bosque, no quiere decir que no vivía nadie ahí, ¿no? Cuando hablamos del bosque, no hablamos del bosque de las caricaturas donde hay puro venaditos. También hay gente que vive adentro del bosque, que vive de los productos del bosque, y obviamente si se pierden en tan grandes porcentajes, pues esas personas se ven afectadas. Así es. El problema, y que no estoy diciendo que el problema sea, regresando a lo que nos contabas, me parece que algo que nos pasa a los seres humanos, y no sé si estás de acuerdo con esto, no digo solamente a estas comunidades a las que les regalaron los árboles, pero lo que nos pasa a todos es cuando estamos acostumbrados a que tenemos algo, damos por hecho que existe la abundancia de algo, pues no generamos la cultura del ahorro, no generamos la cultura del cuidado, porque ahí está, y el bosque pareciera que es gigantesco, pero si pudiéramos subirnos en un globo aerostático y ver la reducción, pues nos daríamos cuenta de cómo se ha ido perdiendo, pero en un inicio no se ve así porque nuestra dimensión versus lo que vemos, pareciera que sí. Entonces, qué interesante que cuando empieza esta industria de 3 generaciones a darse cuenta, el primer esfuerzo no funciona. Cuéntanos un poquito más de esto. Le regalan los árboles a las comunidades pensando, ya, las comunidades los plantan y se va a arreglar el problema. Así es, así fue la idea. Y algo muy interesante de esta industria resinera es lleno de ingenieros químicos. Y en la industria de química es muy normal hacer experimentos y prueba y error.
Es parte del proceso científico, prueba y error. Uno busca 10 fallas para llegar, o 20 fallas para llegar a un éxito. Y esa cultura ya fue parte del nacimiento de un ejido verde. Bueno, regalando no funcionó. ¿Qué más podemos hacer? Y ahí empezaron a plantar áreas de restauración de bosques degradadas, es decir, un bosque donde había un corte no sostenible, enriqueciéndolo con nuevos árboles. Había otro modelo de tierras de cultivo que no da producción de cultivos, tierras limpias para establecer plantaciones forestales comerciales. Y ahí fueron experimentando. Más o menos el gran cambio venía en 2014, 6 años después de su inicio. Antes, perdón que te interrumpa, pero antes del 2014, o sea, ¿qué fue lo que no iba funcionando en estos diferentes experimentos? Porque ahorita nos contaste, recapitulando, hubo diferentes formatos que intentaron: plantar tierra de cultivo, plantar tierra de puro árbol. Porque a los que no entendemos para nada el tema de la reforestación, pareciera que de entrada uno podría pensar que el simple hecho de talar un árbol ya es de por sí malo, 100% negativo, y que no debiera ser, ¿no? El problema es que hoy la industria y pues consumimos, y nosotros las personas consumimos muchos productos derivados, o sea, la madera y el derivado. El chiste no es decir no se van a cortar árboles y ya, sino encontrar las maneras. Pero entonces, por lo que nos está diciendo, entiendo que la reforestación no es nada más cortas un árbol y siembras un árbol. Tienes que ir encontrando mejores modelos, ¿no? ¿Qué fue lo que no iba funcionando en estos primeros intentos? En esos 6 años, fueron 6 años de 5 años, de 2009 a 2014. ¿Qué fue lo que no iba funcionando que no hizo que cuajara esto? Voy a dar un ejemplo. Y esa creencia en el lenguaje de mucha gente de las comunidades aquí, uno puede decir, no hay que plantar un árbol, Dios nos da los árboles, Dios nos da la lluvia y el bosque siempre estaba, y para convivir con la naturaleza es aprovechar lo que necesita. El corte de la madera, como dice, no hay nada malo en cortar árbol, no tiene que destruir, hasta puede favorecer la naturaleza cortando árboles. Entonces el simple hecho de cortar un árbol no es el problema, es la escala, la falta de orden. Ahora, si empezamos con el primer concepto, pues la naturaleza replanta los árboles, se corta y Dios, pues por los procesos naturales, regenera los bosques. Y eso es cierto, siempre y cuando no hay una intervención humana. Entonces, cuando empezamos a intervenir, y en naturaleza, pues en un reloj humano, es muy lento. Es decir, si vamos a tumbar un área y lo dejemos suelto sin tocar 80 años, el bosque va a regresar. Pero hoy no, el uso de la tierra no es así, porque siempre intervenimos. Ay, mira, un pache limpio, pasamos el ganado por ahí. O hay que sacar un suelo de ahí. Entonces hay un uso, el ser humano usa cada metro cuadrado de todo el planeta. No hay ningún metro cuadrado de todo el planeta. El áreas más profundas de la Amazonía, la más profunda del Congo. Ya vivimos con la naturaleza, y en Michoacán no es diferente ese sentido. Entonces, en teoría, sí se puede dejar la naturaleza restaurar a ellos solo, pero en este mundo que vivimos no es real. Por lo cual, cuando uno luego piensa, muchos, no solo en las comunidades, en la industria, empresas ejecutivos a alto nivel, piensan, mire, pone el árbol, la plantita en el suelo y ya, las lluvias hagan lo demás. Y pues no es así. Como en piloto automático, no voy, siembro y ya, chao. Primero, ¿hay nutriente adecuado para el árbol? ¿El suelo es adecuado? ¿Los lluvias son indicados? ¿Qué pasa si hay sequía? ¿Qué pasa si hay helados? ¿Y qué pasa si los animales van pasando, animales silvestres o animales ganado? Entonces, todos esos factores. Y el otro, queremos resultados. La gente con quien trabajamos tiene que ganar para comer. No pueden esperar 80, 100 años que recupera un bosque. Entonces, buscamos con la intervención humana, con la intervención profesional de manejo forestal, queremos acelerar el crecimiento de ese árbol, para no esperar 80, 100 años, para ver si puede generar productividad. En nuestro caso, el árbol que plantamos y cuidamos hoy, tenemos que esperar 10 años hasta que da resina y ingresos. Y a partir de año 10, cuando empieza a sacar la resina del árbol, el árbol puede seguir a crecer su vida natural, que nuestros pinos en nuestra área montañosa es una vida de 80, 100 años. Entonces, la intervención humana busca, uno, que crezca más rápido el árbol que la naturaleza solo, que mueran menos,
los que plantamos. Y lo otro estamos buscando aquí hoy en nuevo modelo es tema de productividad y rendimientos. Ahí es otro tema, tipo de intervención. Me encanta esto y ahorita creo que ya nos estás poniendo para que justamente entremos a explicar el modelo, porque el modelo de Ejido Verde no es un modelo, o sea, lo podríamos explicar en una oración, pero creo que el chiste es para eso estamos acá en el podcast, para poder entrar a detalle. Pero me encanta esto que estás diciendo y antes ya de explicar el modelo. La lógica detrás de esto es mientras más productivo logremos que sea el bosque, más impacto positivo vamos a generar. Porque los árboles van a morir menos, van a durar más, las mismas comunidades van a tener más recursos, vamos a necesitar menos tala. Yo creo que algo que vengo diciendo desde que empecé a hablar de emprendimiento social, pero últimamente creo que lo empiezo a explicar mejor, es que se cree que uno tiene que sacrificar utilidades o sacrificar productividad y negocio a cambio del impacto, o viceversa, se sacrifica impacto a causa del negocio. Y modelos como esto que nos estás explicando en realidad nos enseñan que es todo lo contrario. No es un versus, no es un suma cero donde para aumentar utilidad. Al contrario, es un ciclo virtuoso en el que mientras más productividad y más negocio puedas tener, más impacto vas a generar, porque vas a poder tener mejores bosques, vas a poder plantar más, vas a poder, etcétera. El árbol va a poder seguir viviendo. Entonces me encanta esa explicación. Me encanta que nos hayas dicho esto y que nos permita reforzar esta idea de que mayor impacto, mayor negocio. Muchos piensan hay que ganar mucho dinero en los negocios y si quieres hacer bien al mundo, ahí puedes regalar la filantropía después con algún parte de las utilidades. Aquí estamos en un nuevo paradigma, comunidad de empresas sociales en nuestro contexto. Atender los temas de impacto social baja los riesgos, aumenta mi eficiencia, atienda el tema riesgos ambientales, no tengo que dar a la tierra que lo saco yo. Eso me da mayor rendimiento y productividad a largo plazo, bajando costos, bajando riesgos, generando utilidades. Entonces es un ganar-ganar, no es, yo coincido, el parte social tiene que ser integral, es integral. Y en nuestro contexto, cuando estamos hablando de nuestro trabajo, está en tierras de comunidades indígenas y ejidos, donde la propiedad no es propiedad privada, es una propiedad comunal, es otra dinámica más fuerte, cómo hay que atender la dinámica social, el empoderamiento social, el bienestar social para lograr las metas productivas que tenemos como negocio en producción de resina de pino. Me encanta esta explicación en la práctica, ¿no? Más allá de la parte teórica y en una industria que además es compleja, puede ser muy tradicional y desde fuera, sin conocimiento, pues puede parecer como que no, que es una industria que no tiene forma de generar impacto positivo. Vamos a explicarle a la gente el modelo de Ejido Verde. Voy a literal leer lo que dice aquí en la página, la versión resumida, y tú nos explicas ya todos los ítems, ¿no?, que en el modelo. Ejido Verde es una empresa resinera, produce resina, regenerativa y de desarrollo social, posicionada para convertirse en el líder mundial de la industria de productos elaborados con resina de pino, en colaboración con comunidades. O sea, tienen un montón, colaboran con comunidades, son una empresa regenerativa de desarrollo social. O sea, no es nada más, somos una empresa que siembra árboles y vende el producto y que cuida el medio ambiente, como podemos ir por encimita. O sea, tienen todo un modelo integral con varias áreas. Cuéntanoslo un poquito mejor, desde qué es, por ejemplo, lo primerito es entender que es un modelo agroforestal regenerativo, que son palabras bien grandotas, que de hecho ya una vez tuvimos un proyecto agroflorestal aquí en Disruptivo, que la verdad está bien interesante, pero ya tiene varios años, la mayoría de la gente seguramente no lo ha escuchado. Entonces, ¿qué es un modelo agroflorestal o agroforestal? ¿Y qué es que sea regenerativo? Empecemos por ahí, empezamos explicando, desmenuzando por ahí el trabajo de Ejido Verde. La parte más tradicional, convencional de entender es el negocio de resina de pino. Es decir, tenemos que plantar árboles, que hay una práctica milenaria que sigue aplicando los resineros en las comunidades forestales aquí. Hay que raspar el tronco. Cada 8 días pasa el bosque, raspa el tronco y ahí va cayendo la resina en copas. Y eso es un trabajo hoy de 10,000 resineros aquí en México que va viviendo del bosque, bajando esa resina. Ellos son los ojos mejor vigilando los bosques. Cuando hay incendio, es primeros que saben, los primeros que apagan el incendio. Entonces, ellos son una de las mejores defensas que tenemos del bosque. De esta práctica de medio de vida tradicional aquí es un base, fundamento a la industria, porque ahí viene la industria. Por las tendencias globales, México tiene una gran oportunidad de convertirse en un líder global en la industria resinera. Es decir, México hoy es 2% de la producción mundial. China fue 80% líder. Pero China en 5 años se convirtió en un exportador de productos de resina a un importador.
Y eso es grande, 80% del mercado está abierto. Entonces es como decimos en inglés, blue ocean. No, es un mercado grandísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Con nuestras plantaciones calculamos cuántas toneladas de resina hay hoy en México. Yo en Ejido Verde buscamos plantar 12,000 hectáreas. Por la metodología de producción de resina, anticipamos fácilmente triplicar la producción nacional de resina. Y mientras los líderes en el mercado mundial, China, Indonesia, que están sufriendo mucha deforestación, su producción de resina va por abajo, y ya con Ejido Verde y otros vamos poniendo México por arriba. Por lo cual yo veo en 30 años o menos, tal vez buscamos colocar México segundo productor mundial en la industria química de pino, atrás de Brasil. Y Brasil es líder porque empezó a plantar árboles resineros en 1970. O sea, nos llevan 39 años de ventaja. Y ellos son el productor número 2 del mundo, después de China, por plantar. Ahora, ahí eso, ¿cómo llegar a ser líder? Cuando plantamos árboles, estamos trabajando con especies nativas. Sí. Nadie sabe, pero la mitad de las especies pinos del mundo están en México. La mitad de las especies resineros comerciales del mundo están en México. Y de eso, la mayoría están en Michoacán. Y esas especies poco conocidas están acabando. Al nivel genética, México tiene una ventaja genética por la volumen y calidad de resina que produzcan los árboles nativos con sus suelos nativos. Es muy alto rendimiento, de muy alta calidad. Entonces empezamos ahí trabajando con varias especies nativas de pino resinero. Cuando hablamos de agroforestal, agro y forestal, cultivo agrícola y bosque, justamente para estimular el desarrollo de las raíces de las plantas de árbol, metemos hongos. Esos hongos ayudan a estimular el desarrollo del árbol y años después hay variedades donde hay hongos se puede comer. Y esos hongos no solo se puede comer, se puede vender. Claro, que aumentas entonces la calidad de la tierra, pero también la productividad. Ahí a la gente le recomiendo mucho, yo no sé mucho de agricultura, de todos estos modelos, pero el tema del monocultivo es un tema bien interesante, como plantar en un pedazo de tierra una sola planta, que es lo que hace en general la agricultura. Acaba siendo muy nocivo para la salud de la tierra, para nuestra salud, para los productos, ¿no? Las plantas, etc. Hay un documental muy bueno que se llama Kiss the Ground, en Netflix. No sé si la traducción literal es besar el suelo. Excelente, todos mis amigos son muy involucrados ahí. Y justamente explican esto, ¿no? Cómo empezar a plantar diferentes especies en una sola... Por eso quería que llegáramos al agroforestal, para que entendiéramos realmente la importancia de lo que están haciendo, que no nada más estás sembrando pino, sino lo que quieres es tierra viva, ¿no? Tierra viva que tenga más especies, empezando por los hongos, no nada más porque qué bonito y se pueden comer, sino por todo lo que genera, que eso también permite que sea regenerativo, porque si no al rato se iba a desgastar. Los bosques no son puros pinos, los bosques tienen un montón de especies al mismo tiempo conviviendo y coexistiendo. Pues en nuestro caso, así es, en un bosque natural mixto aquí en nuestra región hay muchos pinos, muchos encinos, pero lo que nosotros entramos plantando árboles en general en las tierras degradadas y abandonados. Cuando ya había la tala de madera, que sea legal o ilegal, después le ponen maíz y ya sacan todo el nutriente y no da la productividad del maíz. Entonces, por lo cual empiezan a poner pasto, ponen el ganado y los suelos van tan compactos, tan pobres que ni pasto da la tierra, entonces ni vale la pena mandar el ganado ahí. La gente abandona esas tierras. Hay millones de hectáreas degradadas en México que tienen ese perfil, y aquí en Michoacán son las tierras donde vamos buscando restaurar tierras degradadas con plantaciones. No estamos poniendo un bosque natural, poniendo especies, 1, 2, tal vez 3, y ahí vamos un proceso restaurando los suelos, restaurando la fertilidad. Y el otro interesante en nuestro contexto es trabajando con comunidades. A la parcela promedio que establecemos tiene como unos 4 hectáreas. Entonces, un bloque 4 hectáreas, y van pegando a los remanentes del bosque natural y resultan en el paisaje corredores de nuevos bosques, corredores biológicos, donde la gente nos cuenta están viendo más vida silvestre en su paisaje que antes. Con esos corredores, los árboles plantados, complementando los remanentes forestales, igual nos cuenta que las fuentes de agua van mejorando, hay mejor calidad de agua, más volumen
consumen todo el año. Entonces esos son ejemplos donde uno va restaurando la tierra. Y cuando hablamos de regeneración, y me agrada que es un concepto que cada vez está ganando más reconocimiento en el sector financiero y empresarial en particular, me interesa, estamos hablando de cómo construir a mejor vida natural, ambiental, social. Si hablamos qué es el propósito de la vida, qué es bienestar, queremos estar feliz. Todos esos conceptos tienen que ver, para mí, el entendimiento de regeneración, hacer las cosas mejor. Tenemos mejores relaciones con nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra relación con la madre tierra. Tiene que ser en una relación de mejoras, de reciprocidad, que podemos identificar qué es la capacidad de cada persona y cada lugar y cómo logramos que esos seres realicen su potencial. Tenemos todos los papás que queremos, no esperamos nuestros hijos realicen su potencial natural. Lo mismo la tierra. Todo el daño hecho por las décadas y siglos pasados nos toca en esta generación no solo parar los malos hechos, no solo poner cero emisiones de carbono, nos toca mejorar la tierra, nos toca mejorar el bienestar de las comunidades. Entonces esos conceptos regenerativos ya tenemos incorporándonos en nuestro modelo de negocios y son principios de regeneración que me ayuda a bajar riesgos, bajar gastos, acelerar innovación y es clave a nuestro éxito como empresa y como impacto social. Me encanta, Sean Paul, esto, o sea, porque es un modelo que va mucho más allá quizá de algunas de las historias que tenemos y nos enseña un poco cómo hay que tener una mentalidad de largo plazo, hay que tener una mentalidad integral, que hay que trabajar no nada más con la parte medioambiental, sino con la parte comunitaria, pero además también que lo que estás haciendo genera un montón de consecuencias positivas secundarias, ¿no? Como el tema del agua, el tema de la vida animal y en fin, ¿no? Podríamos seguir hablando del impacto de Ejido Verde un par de horas más, pero quisiera que ahora habláramos un poquito, la parte del modelo de negocio ya nos la cuentas, o sea, al final del día venden la resina, pero algo bien interesante de ustedes es el tema de la inversión social, del modelo de inversión social, porque para poder plantar 12,000 hectáreas, que por cierto la meta que tienen de las 12,000 hectáreas es plantar 2 veces, me parece, que el área de Nueva York, ¿no? De Manhattan, de la isla de Manhattan, Nueva York. Dos Manhattans. Para poder llegar a eso, pues no es como que saco de la bolsa y alcanzo, o sea, entonces tuvieron que innovar un montón en la parte financiera y de hecho ustedes han sido bien reconocidos en el sector de inversión de impacto por este modelo de inversión social que tienen. Cuéntanos un poquito a qué se refiere y cómo hacen que sea viable el negocio, porque estamos hablando de ¿cuánto tiempo nos dijiste? Creo que es 10 años. De que plantas un árbol a que genera resina son 10 años. Entonces, ¿cómo le haces para poder financiar eso, para aguantar eso? Primero empezamos qué hacemos, qué gastos hay y después cómo financiarlo y después cómo genera la rentabilidad. El modelo de plantación estamos adaptando de un modelo comprobado de alta tecnología de Brasil, lo adaptamos al entorno de Michoacán. Eso nos indica que buscamos establecer 800 árboles resineros por hectárea, más o menos en distancia 3 metros por 3 metros. La intervención requiere identificación de las tierras adecuadas, preparación de suelos, a veces con máquina, a veces hay que enriquecer los suelos, luego hay una limpieza, hay que permear un cerco, después hay que buscar buena fuente genética de los árboles, entonces hay que procurar las semillas de altísima calidad, producir las plantas y es un paquete tecnológico que hemos desarrollado para establecer y mantener una plantación agroforestal comercial con el enfoque de densidad de árboles, 800 árboles. El cultivo agrícola va variando en tiempo y zona porque plantamos en un gran rango de altitudes que influye qué especies con quién trabajamos. Para este paquete me cuesta 10 años de inversión y hoy ese costo es 92,000 pesos por hectárea. De esos 92,000 pesos por hectárea, más de 70% requiere en la mano de obra local. Limpieza, establecer, plantar y cuidar los árboles. Es decir, la inversión en general, 70% genera un empleo inmediato de la gente local a cuidar nuestros terrenos con nuevos bosques. De ahí a generarse impacto también positivo a nivel comunitario desde el día cero. 1,000 empleos día de hoy. Ahora, con este paquete tecnológico, cómo financiarlo, una de las áreas que teníamos que innovar es lo más normal cuando hay finanzas para una actividad agrícola, pues usa el título de propiedad privada como garantía. Es lo más
más normal, el banco pide garantía. Si va a un préstamo para tu casa, pide la casa como garantía. Si pide préstamo para una actividad de la tierra, forestal o agrícola, pide título. Pues por constitución y por usos y costumbres, no se puede embargar una tierra comunal de un ejido o comunidad indígena. Por lo cual nos tocó innovar cómo invertir en tierras comunales y mitigar los riesgos. Y en esta innovación, y el dueño, si queremos hablar del dueño, es la comunidad, no un individuo. En nuestro caso hablamos de la comunidad es el dueño y hay un poseedor, una familia, tal vez la familia ha trabajado la misma parcela 7 generaciones, pero es un derecho usufructo. Entonces el dueño es la comunidad, la autoridad máxima de la comunidad es la asamblea de la comunidad. Por lo cual, cuando entramos en un convenio de inversión para plantar árboles, nos toca entrar a un convenio legal con la comunidad, ratificado por la asamblea. Y por la asamblea y por su representación de los comisarios, ellos dan la vista buena de los poseedores que quieren incorporar con nosotros para establecer plantaciones en sus predios. Esto también a mí me está permitiendo entender un poco más. Podemos creer que para crear una empresa así, pues uno tiene que ser dueño de todo. Y al contrario, en realidad ustedes también tienen un modelo muy enfocado a la economía social y solidaria. Porque al final del día estás empoderando a las familias que son, como dices, desde hace 7 generaciones o habrá algunas que más, dueñas de la tierra y que trabajan la tierra y que viven de la tierra. Entonces no estás extrayendo el valor de la comunidad, sino que le estás permitiendo, no me gusta la palabra potencializar, pero estás permitiendo que potencialicen el recurso que tienen de una manera mucho más sostenible que lo hacían antes. Mira, como un negocio, sí tienes razón. Y otra forma de verlo más empresarial. En la industria forestal del mundo, lo más normal es que requiere mucho capital para comprar grandes extensiones de tierra, después plantar y tiene que generar rentabilidad en base de capital para la tierra y capital para plantar. En nuestro caso hay más eficiencia uso de capital porque no hay necesidad de invertir grandes cantidades de capital en la compra de tierra. Entonces tiene sentido empresarial que tiene un beneficio social. Entonces buscamos, ¿qué puedo decir? En general siempre busco, hablamos de capital social, ¿no? Capital social, capacidad humana, pero yo busco en forma monetizar ese capital social. Si entro en convenios con la comunidad, no tengo que comprarle la tierra. Le verá millones de pesos no necesarios de inversión. El retorno que puede generar va mejor porque no tengo que meter tanto capital en la adquisición de tierra. Pero complejo es, y esa parte social, para mí mi lección son los grupos solidarios de crédito. Eso para mí es el modelo yo voy aplicando. Empezamos con Grameen, que ¿no? En la experiencia de Bangladesh que nace los conceptos de microcrédito. Es decir, junta 10 mujeres, ninguna mujer tiene la garantía colateral necesario. La colateral es la presión social. Si en un grupo de 10 uno no cumple, los 9 son responsables. Y si los 9 no asumen responsabilidad para defender un cumplimiento de su grupo, ya no reciben servicios financieros. Y ahí nació ese concepto de cómo es crédito solidario. En los 70s en Bangladesh, ese modelo. Sí, con Yunus, que la comunidad de Disruptivo conoce bien. Correcto. De ese concepto nació toda la industria que hoy es las instituciones financieras microcréditos, MFIs. Ahora, en mi caso, mi grupo no es un grupo de 10 mujeres. En mi caso, mi grupo es la comunidad, toditos. Entonces, es decir, mitigo mi riesgo. Si un comunero, poseedor, no cumple, los demás tienen que pagar su incumplimiento. Y es una forma de mitigar los riesgos. Hay una presión social que cada quien cumple. Queremos el éxito, pero sabemos el éxito inversión requiere, como todo, mucho bien. Si todo va bien, hay grandes que esperamos, hay ganar. Pero si un parte de un convenio de inversión no cumple su parte, no cumple el convenio, requiere consecuencias. Normal. Entonces hay que entender esas consecuencias claras y lo que estoy explicando es parte de la consecuencia de incumplimiento y para entender esa consecuencia mitiga el riesgo, evita el incumplimiento. En unos momentos regresamos a nuestro programa, pero antes quiero compartirte un fragmento de la conversación que tuvimos con nuestro aliado, Mario Pedreros, director regional de Epson para México. Quisiera hablar contigo un poco acerca de impacto social y impacto medioambiental. Obviamente en Disruptivo creemos que los negocios pueden ser una de las principales fuerzas de cambio y no nada más los pequeños emprendimientos, también las grandes empresas. Ustedes tienen una línea muy interesante de trabajo de propósito en el cual de hecho están alineados y tienen iniciativas alineadas en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? De los ODS. Hemos hecho nosotros muchas iniciativas para promover, para informar a las personas acerca de estas metas
metas. Me encantaría saber cómo una empresa como ustedes toma la decisión de alinearse, de subirse y de empezar a tomar acciones para poder sumar a 14 de las 17 metas. Sí, mira qué interesante, porque en el modelo de creación de valor de Epson, tú partes de unos problemas, digamos, sociales, metes, digamos, en la licuadora y ahí de pronto en la gráfica puedes ver un poco, no va a entrar en mucho detalle porque la gráfica es un poco, digamos, densa, pero si ves el input son problemas sociales y el output es cómo se impacta con la tecnología y con el foco nuestro, cómo se impactan esos problemas complejos de la sociedad y cómo esas métricas, digamos, de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, cómo nosotros usamos digamos que esos objetivos para mantener consistencia en el esfuerzo que hacemos y para mantenernos orientados a todo el diseño de soluciones que trabajamos. Y ahora, con todos los diseños de tecnología que hicimos, estamos entrando a un mundo en donde podemos hacer muchísimo más eficiente, digamos, esa tecnología que no tuvo innovación en 50 años. Y entonces cuando ves, por ejemplo, cuánto esfuerzo en energía necesitas para imprimir una página comparado con lo que nosotros hacemos a través de nuestra tecnología que es sin calor, porque no tenemos procesos, digamos, de calor, pues la diferencia es más de 80% en consumo de energía. Y tú te pones a analizar, bueno, sí, eso desde el punto de vista sustentable suena bien, desde el punto de vista de costos suena bien, pero muy poca gente se ha puesto a pensar qué tanto impacta eso, por ejemplo, en mis costos, y te vas a sorprender. O sea, la verdad es que en costos de oficina es un poco más del 10% de lo que consume lo que es copiado y multifuncional. O sea, ya es una cosa importante. Y no solo eso, pero cualquier compañía que de alguna forma tiene sus métricas de también, digamos, de impacto social, de impacto en el ambiente, pues no tiene sentido continuar con una tecnología que es ineficiente porque fue diseñada hace mucho tiempo en donde no era tan importante ser sustentable. Ahí, por ejemplo, hay una generación de nuevas oportunidades y tal vez ahí cuando la gente empiece a tomar conciencia de que por ahí también puede ahorrar dinero, que puede volverse más eficiente desde el punto de vista operativo. Obviamente, como no hay calor en el proceso, pues hay menos desgaste, entonces hay menos exigencia de repuestos. O sea, desde cualquier punto de vista es mucho más eficiente. Entonces, ahí, por ejemplo, es uno de los elementos interesantes que para nosotros es definitivo, porque si te lo pones a analizar, el problema social ahí es, tengo un problema de sustentabilidad, o sea, tengo una tecnología que no es eficiente, lo metemos dentro de nuestra, digamos, modelo de creación de valor y después lo que sale es, estamos impactando una de esas métricas, digamos, de desarrollo sustentable y eso implica, digamos, un mejoramiento en, no sé, en impacto de CO2, en huella de carbono, como lo quieras medir, y ahí es donde nosotros nos sentimos satisfechos, porque realmente entregamos la propuesta de valor para la cual fuimos diseñados. No sé qué opinas, pero a mí me encantó esta conversación con Mario. Estaremos compartiendo más fragmentos en los próximos episodios de nuestro programa, así que no te lo pierdas. Y recuerda, Epson es un gran aliado de los emprendedores. Exceed your vision. Y en la práctica quisiera preguntarte qué tanto se enfrentan ustedes a estos incumplimientos, qué tanto a la comunidad, porque pues todos son modelos nuevos para todos, ¿no? O sea, para las comunidades también. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Porque nunca se lo he tenido la oportunidad de preguntar a nadie, ¿no? O sea, fuera de lo romántico que suena el tema del crédito solidario, mucha gente sigue allá afuera sin creer en este tipo de modelos porque la gente no cree que el otro va a ser corresponsable de algo. En la práctica con ustedes han encontrado mucha disposición de las comunidades, han encontrado mucha barrera. Muchas barreras, muchos. Y al fondo tiene que ver con un sentido de ser humano. Hay la gente en este mundo que solo piensa en corto plazo. En mi contexto, bueno, qué bueno, hay crédito, hay dinero, hay lana. Estoy aquí por la lana y mañana, ¿qué me importa los chingo árboles? ¿No? Hay gente, esa mentalidad. Quieren ganar hoy, no les importa los árboles. Hay de ese tipo de gente. Entramos con los poseedores muchas veces que ya son grandes, son abuelos, 60 años. Y ellos dicen, yo estoy aquí sembrando los árboles para que mis nietos realmente cosechen el beneficio. Y yo busco retornar a la tierra que la tierra me dio. Entonces, esa gente es donde es la línea. Esa mentalidad es en la minoría. Ese son el ancla de aliado nuestro. Esta mentalidad de largo, corto plazo no solo es entre campesinos, agricultores, es a todos los niveles de la sociedad. O sea, pasa en los más altos niveles de los negocios, en el mundo corporativo, en el mundo social, en el mundo político. O sea, no. Hoy estamos en una crisis mundial de cambio climático y desigualdad económico. Es enorme. Y lo bonito y está ya
ya llegando a un nuevo paradigma. Ya tenemos gente de Wall Street diciendo para seguir ganancias, maximizar ganancias y nada más, no es adecuado. Este concepto de capitalismo ni tiene 100 años. Maximizar ganancias en más corto plazo y no importa lo demás. Unos piensan eso es capitalismo, pero no. Tiene 100 años este concepto y ya está muerto. Hay que ir a otro. Ganar, por supuesto, ganar bien, pero estamos con preguntas muy profundas aquí. ¿Qué es bienestar? ¿Qué es felicidad? ¿Qué es adecuado ganar? ¿Tenemos que ganar todo lo posible o hay un monto adecuado? Son preguntas filosóficas y prácticos. O sea, por un lado, no son preguntas fáciles de hacer, porque habrá gente como de los dos lados extremos, ¿no? Habrá gente que diga, no, el modelo capitalista es extractivo y al 100% está mal, y habrá gente que lo defienda porque diga, no, porque es el único modelo y lo que no es capitalismo es comunismo y no funciona. Me encanta el planteamiento, o sea, decir, no, a ver, hay que ser críticos, hay que pensar de manera crítica y decir, ¿qué tanto está bien ganar? ¿A costa de qué? Todo tiene un costo de oportunidad, ¿no? ¿A costa de qué estamos ganando tanto? ¿Qué tan sostenible es seguir ganando tanto? Pensando en el largo plazo, que al final del día yo creo que esa es la diferencia de mentalidad entre alguien que se entiende como parte de un sistema y alguien que no, porque no somos islas. Ahí yo puedo decir, hay empresas grandes que usan esos principios con éxito. Procter & Gamble, una empresa mundial. Con esos principios lograron ser líder en muchas categorías de sus productos de ventas. La industria resinera aquí mío, con quien trabajo, lleva 100 años. Es una empresa mexicana de 100 años. 1% de las empresas en México he durado 100 años. 1%. Entonces eso es un síntoma de lo que estamos hablando. La mayoría no pensamos en el largo plazo. El crisis que vivimos como planeta es un poco la consecuencia, no solo cortoplacista. Entonces sí son bonitos ideales, pero al final necesito una empresa rentable. Necesito generar utilidades para mis accionistas. Necesito generar un medio de vida digna, atractiva al productor. Entonces esto es una rentabilidad, no hay negocio. No me escapo de eso, eso es parte de. Pero lo que estoy tratando, me encanta la orientación y la verdad, la única razón que yo puedo hablar en tan largo plazo con Ejido Verde es porque mis inversionistas Ancle piensan así. Ellos miran ciclos de negocios de 10 a 30 años. No piensan lo normal, un negocio normal piensa en trimestres, que es mi ganancia trimestral. Y este negocio, la industria resinera de Michoacán, de México, construyó con una visión más a largo plazo. Las empresas más exitosas del mundo, hoy hablamos de Microsoft o Google, más largo plazo. Ningún éxito al nivel de Google, al nivel de Ejido Verde, logra en esa forma de pensar corto plazo. Entonces, la ruta es clara. Me encantó esta profundización y algo como para que la gente se motive o una nota positiva dentro de esto, porque nos estabas platicando cuando empezamos a hablar de la mentalidad de largo plazo. Mucha gente se vence desde antes de empezar, cuando quiere trabajar con comunidades o cuando quiere trabajar en temas de impacto social, porque piensa es que la gente es negativa, la gente no le interesa. Pero tú nos estabas diciendo ahorita que dentro de las comunidades, pues con que haya unos poquitos dentro de dos que entiendan esto, es suficiente para anclar el modelo. Yo creo que eso es algo bien positivo, porque no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo contigo en un inicio, ¿no? Necesitas un campeón, una campeona que te ancle y que sea el ejemplo para los demás. Pues yo creo que muchos emprendedores y muchas emprendedoras, cuando no ven cómo convencer a todo el mundo, cambiar la mentalidad de todos al mismo tiempo, se vencen, ¿no? Porque dicen, no, pues es que a la gente no le gusta esto, la gente no piensa así, ¿para qué me esfuerzo? Busco atender eso. Quería terminar un poco el modelo de finanzas primero. En grande, lo que hacemos, damos un paquete financiero tecnológico para establecer la producción. Estamos garantizando a la comunidad 800 árboles dando resina y ellos tienen que devolvernos 15% de la producción de resina hasta que llega un monto acordado por hectárea. Entonces invertimos efectivo y repagan en función del éxito de productividad y pagan en producto. Y pedimos hoy unos 5,000 kilogramos de resina por hectárea, lo cual pensamos pueden dar entre año 11 y año 20 con 15% de su producción. La otra parte de la producción compramos en precio al mercado. Voy generando ingresos Ejido Verde de ese, ¿no? Captación de resina. Y tengo el envidio en Ejido Verde, tengo un contrato de venta con la industria resinera por 30 años que me compran toda la resina que puedo conseguir por los próximos 30 años.
Entonces tengo un mercado asegurado y ahí ellos también pagan por ese servicio que estoy entregando resina que ellos no tenían en otro caso. Entonces en grande son mis fuentes de ingresos, son esto: captar la resina del bosque y venderla a la industria. Esos dos son mis fuentes de ingresos principales, y hay otros ingresos complementarios que estamos desarrollando como agrícola y carbono, bonos de carbono. Se vuelve interesante porque esta oferta garantizada pues también implica para los involucrados en el modelo, o sea, nadie te garantiza hoy 30 años de chamba, ¿no? Y de ingresos, y garantiza también pues 30 años de, digo, no todos los árboles van a sobrevivir y hay muchas cosas que pueden pasar, pero garantiza también el cuidado de las áreas, el cuidado de la biodiversidad, digamos mediano plazo. 30 años podríamos pensar que en términos de biodiversidad es mediano plazo, pero se vuelve súper interesante cómo es integral esa perspectiva. Algo clave que pensando en los nuevos emprendedores y cómo empezar, aquí estamos dando un paquete completo, holístico. Si hay problemas en toma de decisiones en la comunidad, ayudamos en los temas de gobernanza, que muchas veces nos perjudica, cómo resolver los conflictos de tierra, que nos complica. Entonces, un paquete tecnológico, financiero, con un acompañamiento integral para los 10 años. Eso es parte de una solución que realmente responde a la necesidad y capacidades en el campo, y en el proceso buscamos construyendo capacidades de gobernanza en la comunidad, fomentando capacidades en el manejo forestal del poseedor y de la comunidad. Entonces es un paquete completo. Hay que parte desarrollando un plan de negocios, oferta de servicios. Mi meta es 800 árboles por hectárea, cada árbol da 4 kilos de resina por año. Entonces tengo que ver todos los factores que va a favorecer o perjudicar esa meta productiva. Y son temas de desastre natural, hay temas de conflicto de tierra, etc. Entonces mi paquete tiene que ver cómo mitigar los riesgos, y tal vez lo hago yo o busco aliados, que tenemos aliados de gobierno, sociedad civil, que van colaborando en varias áreas. Eso es en grande el paquete: invertir dinero, recibir resina. En temas de inspiración, estaba pensando, tiene razón, mira, lo más común hay que hablar en el mundo tecnológico, hablamos de minimum viable product, producto viable mínimo. No tiene que ser solución total, tiene que ser prueba. Es lo mismo en mi contexto social. Hay que validar que funciona. Empezamos la normal, en la innovación, la mayoría no van a creer. Entonces yo, Ejido Verde es mi quinta empresa social que voy fundando, liderando. Ninguno de los 15 diga, ay, la gente dice, qué buena idea, Sean, adelante. Siempre critican, no va a funcionar por esto, no se puede, no hay antecedente. No, hay un montón de razones y bueno, tienen razón. Entonces, pensando como la generación que viene, arrancando una nueva generación de empresas sociales y qué puede aprender de las fallas y éxitos de los viejos como yo, es decir, primero es, mira, requiere pasión. Si no tiene pasión en el tema, no son temas fáciles, es emocionante, es gratificante, pero fácil no es. Entonces, para aguantar que no es fácil, pasión es clave. Persistencia. Para cuando yo escucho no, cuando la gente dice no, yo escucho tal vez más tarde. Hasta hay unos estudios, cuando un proveedor de capital dice no, la probabilidad que va a decir sí la próxima vez aumenta. Hay 7 veces. Y la proveedor de capital dice no 7 veces, ya se puede seguir con otros. Pero aumenta la probabilidad de dar, según más en el mundo filantrópico, hay unas aplicaciones pertenentes al mundo del capital social. Entonces no es tal vez más tarde. Y lo otro que yo aprendí es que manteniendo nuevas ideas, yo busco acercarme, poner alrededor de mí gente más inteligente que yo. Ok, muy bien. Que sea un consejo, asesores, y a veces como la gente no quiere asumir tanto responsabilidad de asesor o consejo, yo en mi mente digo, usted es miembro de mi junta directiva personal. No los digo, pero a mí es así. No tienen ninguna responsabilidad, pero voy acercándome de gente más inteligente que yo en sus temas. Uno domina legal, otro impuestos, otro el tema indígena Michoacán, que sea el tema. Entonces eso sí me ha servido mucho, acercándome a gente más inteligente que yo cuando voy ya construyendo nuevas empresas y iniciativas. Que habla de una característica bien importante que quiero destacar. Pues de todo lo que dijiste podríamos destacar un montón de cosas, pero de esto último, creo que una característica que no se toca mucho cuando se habla de negocios o en las clases de negocios, en la revista de negocios, es pues la humildad, ¿no? O sea, la humildad de decir, no soy el mejor en todo, o sea, no puedo con todo. No, es clave. A mí, es clave humildad. Me sorprende que nos tiraste la bomba de que has pasado por 5 empresas, bueno, que has tenido 5 empresas, has liderado 5 empresas sociales,
cuando nos quedan 10 minutos de entrevista, porque me quedo ahora con muchas ganas de preguntarte sobre eso, ya hablaremos. Te voy a tener que invitar a otra para que nos hables de las otras 5 empresas y de esta parte de la trayectoria que seguro es súper interesante. Pero tocando eso, además de estos puntos de la pasión, ya hablamos de la pasión, de la humildad, de entender que hay que tener gente más inteligente, de ser persistente. Hablemos del otro, hablemos de qué características o qué cosas te han llevado a que las cosas no salgan bien y características personales. O sea, no es una pregunta que creo que nunca le he preguntado a nadie qué cosas tuyas te han hecho, más que fracasar en los negocios, porque no es el caso, pero porque obviamente no todo te salió bien en la vida. ¿Qué cosas tuyas te han frenado? Así como estas cosas que has encontrado que te tiran para adelante, ¿qué encuentras tú que te falla para que las evitemos también? Un clave para mí es falta de escuchar. Cuando estamos llenas, sabemos la solución y no escuchamos a la gente, el cliente, el productor, los aliados. El tema de escuchar es importantísimo. Y a veces escuchamos palabras, pero no escuchamos significativo. Entonces hay que escuchar con una inteligencia emocional altísima. Eso para mí es clave. Cuando no escucho, no tomo en cuenta. El otro que lección duro es no aceptar no aceptar fracasos. Va a funcionar. A veces hay que aceptar fracaso. Dicen hay que fracasar rápido, aprender y seguir adelante. Entonces, a veces uno no quiere aceptar un fracaso. Eso es el peor enemigo al éxito. Ninguna empresa tiene éxito sin fracasos. Ninguno. Tenemos una fantasía que hay unos genios que montan su negocio y ya es un unicornio, ¿no? Así, en 30 días o un año. Sí, la versión Hollywood del éxito empresarial. Sí, puro mito. Y lo otro, mira, es construyendo equipos. Me he costado. Yo llego con buena idea, yo puedo hacerlo yo soy superhombre, pero ya aprendí. Si no tengo equipo, llego menos lejos. Y dicen el dicho famoso, ¿no? Vas rápido, vas solo. Quiere decir lejos, hay que ir acompañado, ¿no? Es un proverbio africano, dicen. Y ahí mi difícil es cómo construir la confianza entre un equipo para realmente una responsabilidad compartida. Como mis empresas previas, voy colocando capital. Si es un solo empresario liderando, más riesgo. Si hay cofundadores, mejor. Si es un grupo bien integrado de liderazgo, baja mucho riesgo como inversionista. Eso sí, yo creo, si alguien tiene buena idea, buscar un socio, si no lo tiene. Yo creo que hoy ya aprendimos a arrancar solo muchas desventajas. Se puede, pero yo creo que hay que buscarlo de aliado. Y el círculo que empieza a arrancar, lo más grande que es el círculo de gente inicial, más lejos van a llegar más rápido. Me encanta ese punto porque mucha gente creería que es al revés, que al principio no le tienes que contar a nadie tu idea, que te tienes que proteger, que si confías te puede mal. Me encanta que nos dices que lo contrario es cierto, ¿no? Que mientras más grande es ese círculo, pues más mentes vas a tener, más manos, ¿no? Más personas que metan los hombros. A mí me pasó, yo empecé solo, porque además pues no quería crear una empresa al principio, y estuve 2 años y medio, casi 3 años solo, y el momento en el que nos consolidamos, convertimos en una empresa y empezamos a crecer fue cuando integré un equipo, cuando sumé a 2 socios a Disruptivo. Y sí, la verdad es que si volviera a empezar, probablemente empezaría con alguien desde el inicio. Quisiera como para tratar de aterrizar esta parte en algo práctico que nos podamos llevar, ¿cómo le hacemos para construir esos vínculos de confianza? Ayer, por ejemplo, tuviste que entrevistamos hace poco entrevistamos a Marcus Dantus y hablaba él de que es un shark, que es un celebrity, es un crack del emprendimiento, y él hablaba justamente pues, de desarrollar relaciones de confianza, de crear contactos, y me escribió por WhatsApp un emprendedor diciéndome, oye, ¿pero qué pasa si yo no tengo ningún contacto? Y pues más que hablar de cómo crear contactos, o sea, lo que me gustaría es cómo creamos esas relaciones de confianza, cómo creamos esa confianza que dices tú es tan importante, no nada más entre socios, en el equipo, porque conforme más crece el equipo, más confianza tienes que tener en la persona 20, 30 que no está contigo todos los días. ¿Cómo le haces para crear tú en el día a día hoy a la cabeza de Ejido Verde esa confianza con las personas que trabajan contigo? Pero además tú tienes el equipo de Ejido Verde más las miles de relaciones de fuera. Ay, mira, estoy todavía aprendiendo, todavía es un proyecto en proceso. ¿Cómo buscar gente? Mira, hay que ser como los matrimonios, uno no va casando de un solo. Haga citas, haga proyectos pequeños juntos, a ver cómo trabajan juntos, qué tal la comunicación, qué tal el cumplimiento de la otra parte. Y ya va paso por paso. Yo creo que es una forma, hay que construir la confianza, no es algo regalado, hay que ganarlo. Entonces eso es en ambas vías. Yo creo que si es un joven con una idea, buscar a un conocido que está con interés. Hasta yo sé, hay sitios en web de buscando socios que se puede ya como citas en línea
empezar las citas y conocer, empezar con actividades pequeñas para ver cómo va. Requiere comunicación honesto, auténtico, requiere aclarar rendimientos de cuenta, qué pasa cuando el otro no cumple la esperada, cómo lo van a hablar. Entonces, eso es relación hay que construir, ojalá en nuestra niñez, los papás nos ayudó algo de unos conceptos básicos, cómo generar esos vínculos, pero ahí va, hay que construir. Ya grande uno tiene, como tú y yo, tenemos muchas relaciones, empezando uno, pocas relaciones, ¿dónde empieza? Habla con los amigos, habla con la familia, habla con los profesores, habla en la universidad, mira una ONG en línea que toca el tema que le interesa, pide entrevista. Es decir, hay que ser muy agresivo, sacando información de todos lados. Y cuando la gente mira la iniciativa de uno, empieza a salir cosas, empieza a salir ofertas. Todos queremos ver, yo tengo mucha gente pidiendo ayuda, pero pocos que cumplan. Ay, quiero montar X empresa. Ok, mándame tu plan. No lo mandan. Entonces eso es más, hay que ser serio. La persistencia, la curiosidad, la humildad va a abrir las puertas. Siempre va a abrir las puertas. Eso podría decir. El otro es que hay que pensar cuando es un líder fundador, hay que pensar mucho en los valores que lo unen, es clave. Muchas veces dice, vamos a montar la empresa y vender mi empresa a un grande. Y el otro dice, ay, eso es fatal. Ese es un tema básico, hay que aclarar. No hay un correcto o incorrecto. Y el otro filtro que he usado yo después de tantos años, pienso, cuando hay crisis, ¿cómo va a responder mi contraparte, mi fuente de capital o mi socio? Porque en una empresa siempre hay crisis y uno mira una portación de la gente muchas veces diferente en crisis, a veces mejor, ¿no? Van ya llegando al desafío, pero otras veces no tan bueno. Entonces es algo tratando de evaluar los socios. Cuando hay crisis, ¿cómo van a responder? Me encanta, todo el mundo es muy entusiasta y todo el mundo puede ser muy optimista cuando las cosas van bien, pero hay que también ver cómo vamos a reaccionar cuando las cosas no van bien. Jean-Paul, te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo. Estamos haciendo estas entrevistas más largas para poder sacarle más jugo, entrar más a la carnita de los proyectos, de las experiencias, de todo lo que tienen empresas tan geniales como la tuya, que es Ejido Verde. Así que te agradecemos de verdad muchísimo tu tiempo. Tenemos que ir cortando ahora, pero antes de irnos siempre hacemos una pregunta que no te la dije antes, te voy a agarrar un poquito en curva. Siempre cerramos con una recomendación de un libro o de un podcast o de algo que te haya servido a ti en tu camino como emprendedor. Además, ya nos dijiste que has liderado 5 empresas sociales, entonces definitivamente debes de tener alguna recomendación por ahí que nos pueda aportar a nosotros en nuestros caminos emprendedores también, ¿no? De hecho, decir uno puede ser poco, pero vamos a escoger. Es difícil. Lean Startup, Mark Weiss, muy bueno. Eso es muy bueno para arrancar. Y el otro me encanta, esos libros de Carol Sanford sobre la empresa regenerativa. A mí me ha servido mucho. 2 superautores, ¿no? Creo que es Eric Rice, ¿no? De Lean Startup. Eric Rice. Está perfecto. Yes. Lean Startup, que lo hemos recomendado algunas veces, pero no sobra nunca repetir la importancia de entender la metodología y los conceptos que vienen en el Lean Startup. Acá mencionaste varias cosas como el producto mínimo viable, como la validación, como todo esto pues viene de ahí también. Y bueno, me encanta el ejemplo de Carol Sanford para entender la economía y los modelos de negocio regenerativos. Jean-Paul, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Por favor, entren y conozcan a Ejido Verde, entren a ejidoverde.com. Por ejemplo, ahí vienen los grandes compromisos y planes que tienen para el 2030. Ahora que está con todo el tema de los ODS tan en boga, esta meta 2030, por ejemplo, Ejido Verde busca tener más de 12,000 hectáreas de plantaciones reforestadas, 6 millones de toneladas de CO2 capturadas, 6 millones de toneladas de CO2 capturadas, más de 6,000 familias resilientes, miles de plantaciones agroforestales individuales y más de 10,000 empleos de tiempo completo generados, ¿no? O sea, la verdad es que el impacto económico, social, medioambiental de Ejido Verde es increíble y tienen unas metas súper ambiciosas, así que espero que esta entrevista sea un poco mágica y nos impacte al escucharla, que por nuestros oídos entre un poco del ADN que te ha traído hasta acá y que los ha traído a ustedes como equipo hasta acá, para que podamos nosotros no nada más aprender, sino también implementar algo del espíritu que tienen ustedes. Jean-Paul, muchísimas gracias. También le agradezco muchísimo a Diana, que está en la producción de este programa, que está acá con nosotros, obviamente a Pablo, que está en la edición del podcast, a todo el equipo disruptivo, y sobre todo les agradezco a ustedes que nos escuchan
escuchan estas historias, que nos escuchan cada semana. Por favor, cuéntenos qué les parece este podcast. Envíenos un mensajito en redes sociales. Ya saben que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. En todos lados estamos como @disruptivotv. Yo soy como @elcerrojuan. Cuéntenme si les gustó la entrevista con Sean Paul y pues obviamente habla de Ejido Verde. Cuéntenos de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Ya saben que tenemos una encuesta para conocerlos mejor en disruptivo.tv/podcast/ queremos conocerte, para que los podamos conocer, para que podamos saber qué les gusta y cómo mejorar nuestro programa. Entren y contéstenla, y de regalo les vamos a dar el manual Jedi del emprendimiento social si es que responden la encuesta, que les toma además un minuto. Ya nos escucharon tanto hasta acá. Estamos con estos formatos más largos, estamos contando las historias de diferente manera. De verdad me encantaría que nos platiquen si les han gustado estas últimas entrevistas, porque el podcast es para ustedes. Entonces pues cuéntenos un poquito. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la siguiente edición de Disruptivo. ¡Hasta pronto!